Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre una introducción a Bitcoin. Bitcoin es una moneda digital descentralizada que se puede intercambiar entre usuarios en una red peer-to-peer, es decir, directamente entre personas sin necesidad de intermediarios. Lo que hace especial a Bitcoin es que no está controlado por ningún gobierno o banco central. En lugar de eso, funciona gracias a un software que se ejecuta en muchas computadoras y utiliza criptografía, que es un método para proteger la información. Lo más interesante de Bitcoin es que es de código abierto, lo que significa que su diseño y su código son públicos y cualquiera puede ver cómo funciona. Pero ¿por qué se habla tanto de Bitcoin? ¿Por qué dicen que no se puede censurar ni prohibir? ¿Por qué dicen que es imparable? ¿Recuerdan cuando empezamos a hablar sobre el dinero? Las características que tiene que tener el dinero para que sea considerado dinero. Bueno, este necesita ser raro, necesitábamos escasez, necesitábamos tener una oferta limitada. Y si algo es de oferta limitada, significa que nos debería de costar trabajo poder obtenerlo. El oro tiene valor porque es raro y difícil de obtener. No lo estamos encontrando en las calles ni crece en los árboles. Sabemos que las computadoras son buenas para hacer cálculos, para realizar trabajos de cálculos, de matemáticas, de computadora. Entonces, ¿cómo podemos encontrar objetos físicos que sean raros en el mundo computacional o en el mundo digital? ¿Por qué no podemos hacer que las cosas tengan valor en el mundo digital? Bueno, esto ha sido porque ha sido muy fácil copiar las cosas en el mundo digital. Si tienes alguna película, un documento, una imagen, es muy fácil copiarla en miles y millones de veces y así compartirlas y distribuirla. Pero ahora, ¿qué tal y usamos estos cálculos que las computadoras pueden hacer para respaldar estos archivos o estas monedas? Podríamos usar el hecho de que una computadora puede realizar trabajo para encontrar resultados de ecuaciones o cálculos y utilizar esto como un respaldo real de nuestro archivo, de nuestra moneda, en lugar de alguna representación de algo físico. La idea de esto fue publicado en un artículo en 1992, que luego se expandió a un producto comercial conocido como Hashcash. Si bien hashtag no tenía el propósito de ser una moneda digital como propósito general, se utilizó más bien como una forma para prevenir el spam. El spam sigue siendo un problema, pero en los años 90 era un gran problema. Hemos aprendido mucho de él. Pero bueno, regresando a la idea detrás de hashtag, esta era la siguiente. Digamos que si yo le quisiera enviar un email a alguien, en ese momento y también en la actualidad, se requiere muy poca potencia computacional para hacerlo. Pero ¿qué pasaría si tuviera que realizar cálculos adicionales, cálculos inútiles para enviar un correo electrónico? Imagina que antes de que una persona pudiera ver un correo electrónico en su computadora, le envía un mensaje a otra persona que dice, resuelve este problema matemático complicado. Primero demuestra que estás haciendo algún trabajo valioso y luego voy a ver el correo. Y de esta forma reducíamos el spam porque mandar spam costaba dinero. O sea, cada uno de estos cálculos era específico para un correo electrónico que enviaste, para una dirección en específica. Esto proporcionaba un límite de velocidad, mientras que podría ser muy fácil para alguien enviar 1 millón de correos electrónicos de spam. ¿Qué pasaría si con esta implementación de Hashcash enviáramos un mensaje spam desde nuestra computadora que tuviera que hacer un trabajo matemático, resolver una ecuación durante 5 minutos? Bueno, pues ahora el envío de correos spam sería mucho más costoso y aparte enviar cosas por correos electrónicos, además de resolver problemas matemáticos, significa que no podemos enviar correos electrónicos tan rápido, al menos de que gastemos mucho dinero en computadoras con procesadores más rápidos, electricidad y redes más rápidas, lo que nos costaría mucho dinero mandar spam. Esta idea de que hay problemas matemáticos y obtendrás una recompensa por resolverlos será fundamental para la creación de bitcoins y muchos otros sistemas blockchain modernos. Profundizando un poco más en hashtag y la prueba de trabajo o proof of work, la idea de requerir que un usuario realice un cálculo moderadamente difícil, pero no imposible, fue propuesto por Cynthia Dwork y Moni Naur en el artículo que hablamos en 1992. En resumen, un usuario debe demostrar que ha realizado cierto trabajo para poder enviar un correo electrónico. O sea, en otras palabras, tienes que mostrar una prueba de trabajo. ¿Cómo determinamos ahora el orden en que tienen que ir estos documentos sin ninguna autoridad central, o sea, de forma descentralizada? ¿Cómo sabemos el orden de los documentos sin depender de un servidor centralizado? A lo mejor no tenemos que saber específicamente cuándo se creó el documento, pero sí el orden en el que se fueron creados. Entonces, ¿cómo podemos hacer cumplir ese orden? ¿Cómo podemos asegurarnos de que tengamos una lista que diga que este documento se creó después que este documento?
Y resulta que eso lo podemos hacer con criptografía. Podemos proporcionar una firma que muestre cuál fue el último documento. Podemos hacer una firma criptográfica de cada uno de los documentos y hacer que apunten al documento anterior. Sin embargo, hacerlo por cada uno de estos documentos sería muy ineficiente almacenarlo y no necesitamos hacerlo tan chiquito y tan minucioso. Entonces lo que podemos hacer es tomar un grupo de documentos creados en el mismo día y luego hacer que la firma se enlace al bloque anterior. En otras palabras, ahora tenemos una cadena de bloques o como lo llamamos hoy en día, un blockchain. Este concepto de blockchain que utiliza criptografía para mantener un registro de la secuencia de los documentos es fundamental en Bitcoin y en otras criptomonedas. Pasemos ahora a hablar del blockchain de Bitcoin. Si pensamos en blockchain en términos de documentos en vez de transacciones, tenemos en cada bloque una colección de documentos. Cada grupo de documentos tiene su propia firma y apunta al documento anterior o al bloque anterior. Luego nos tenemos que asegurar de que estos enlaces de un bloque a otro sean muy difíciles de crear computacionalmente, lo que significa que también serán muy difíciles de falsificar. Y esto lo logramos con una prueba de trabajo al estilo de Hashcash. Y ahora sí, esto se parece más a un blockchain estilo de Bitcoin, nada más que en lugar de documentos vamos a reemplazar esos documentos por transacciones. Entonces, ahora tenemos un blockchain que se utiliza como prueba de trabajo al estilo de Hashcash, utiliza la idea de esta cadena de documentos que se creó de manera descentralizada. Todo esto se combina para crear algo como Bitcoin. Bitcoin es la primera criptomoneda moderna, aunque existen muchas otras criptomonedas en el mercado. Sin embargo, Bitcoin sigue siendo la más valiosa, la más antigua y la primera criptomoneda moderna. Es descentralizada, lo que significa que no hay alguna autoridad central o un árbitro central. No hay un CEO de Bitcoin, lo que implica que no hay formas de censurar las transacciones. Nadie puede decidir qué quieres enviar, a quién y por qué, o decir que no lo puedes enviar. Por supuesto, esto también significa que los usuarios tienen mucho más poder, pero al tener más poder significa tener más responsabilidad. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No hay nadie a quien acudir si por accidente enviamos dinero a otra persona o a otro lugar o a una dirección equivocada. Todas las transacciones de Bitcoin están firmadas criptográficamente, lo que significa que están siendo protegidas por matemáticas. Los bloques se agregan al blockchain mediante una prueba de trabajo. Es decir, este concepto al estilo de Hashcash en el que realizamos cálculos y aquellos que agregan nuevos bloques son recompensados cada vez que lo hacen con Bitcoin. Esto significa que tenemos incentivos para realizar este trabajo y crear nuevos bloques. ¿Por qué? Porque recibiríamos recompensas en Bitcoin, si es que somos la persona o la computadora que agregamos el nuevo bloque. Pero esto ha llevado a una competencia para minar o para crear nuevos bloques. Cada vez más personas compiten por obtener nuevos Bitcoins de recompensa por validar transacciones. Esto significa que hoy en día hay bodegas llenas de equipos informáticos que se utilizan simplemente para generar estos bloques. Cuando escuchas a alguien hablar sobre minar Bitcoin, en realidad lo que están haciendo es tratando de producir bloques, resolviendo ecuaciones complejas y difíciles con sus computadoras, y el primero en lograrlo finalmente genera un nuevo bloque, lo que les permite recibir una recompensa en Bitcoin. Pero entonces, ¿se resolvió el problema de doble gasto con Bitcoin? Bueno, la respuesta es que sí. Recuerda que con Bitcoin generar un enlace al bloque anterior en un nuevo bloque es un proceso muy difícil y crea dinero. Podemos establecer una regla para determinar cuál es la cadena de bloque correcta basándonos en cuál tiene mayor prueba de trabajo detrás de ella. A lo largo de los años, esta regla ha evolucionado debido a algunas vulnerabilidades descubiertas. Pero la idea básica sigue siendo la misma. La cadena o enlace que demuestra que se realizó más trabajo en la creación de esos bloques será considerada como la válida. La única forma de intentar censurar una transacción es gastar una gran cantidad de dinero y esfuerzo tratando de crear una nueva cadena de bloques. Sin embargo, dado a que compites con todas las demás personas en el mundo que están negociando con Bitcoin y hay mucha potencia computacional detrás de esto, resulta ser prácticamente imposible. Entonces ya sabes lo que hacen los mineros. El concepto de agregar mineros y recompensarlos por generar bloques fue un elemento clave que permitió a Bitcoin resolver los problemas previos con el dinero digital. Gracias a esto pudimos tener dinero digital descentralizado. Hablemos ahora de quién es Satoshi Nakamoto, el enigma detrás de Bitcoin. Bueno, ¿quién está detrás de Bitcoin? Bueno, en realidad es que no estamos seguros.
Bitcoin fue creado por una persona que usó el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Algo importante en tener en cuenta es que Satoshi Nakamoto es un nombre masculino japonés, pero en realidad no sabemos si es hombre, mujer o un grupo de personas, o incluso si son japoneses. Sabemos muy poco sobre Satoshi Nakamoto. A pesar de que han salido varias personas y algunas afirman ser él o saber quién podría ser, no hay evidencia definitiva. Satoshi Nakamoto interactuó con personas en línea durante algunos años y luego desapareció por completo. Existen muchas teorías sobre su verdadera identidad, pero nuevamente nadie sabe con certeza quién son, ya sean él, ella o ellos. Si te interesa saber más sobre Satoshi Nakamoto, lo que compartió, hay un excelente libro llamado El libro de Satoshi, que recopila las cosas más importantes que dijo en línea durante los primeros años de Bitcoin en los que se mantuvo en línea. Hablemos un poco sobre algunas reglas de Bitcoin, como la emisión de Bitcoin, la cantidad y la divisibilidad. Los Bitcoins se crean o se emiten a una tasa decreciente y predecible. La cantidad de nuevos Bitcoins creados cada año se reduce automáticamente con el tiempo hasta que la emisión de Bitcoin se detiene por completo, llegando a un total de 21 millones de Bitcoin. Máximo va a haber 21 millones de Bitcoin y se supone que se terminan de minar hasta el año 2140 aproximadamente. Bitcoin es divisible en 100 millones de Satoshi, lo que significa que un Satoshi equivale a una 100 millonésima parte de un Bitcoin, o sea, 100 millones de Satoshis equivalen a un Bitcoin. Desde el lanzamiento de Bitcoin en el 2009, cuando fue el primer bloque, el método principal para protegerlo contra ataques de doble gasto es el Proof of Work o prueba de trabajo. Esto hace que sea muy costoso para un atacante intentar alterar las transacciones ya confirmadas. Un ataque del 51% es donde un atacante toma el control de la mayoría del poder de cómputo de Bitcoin. Se considera teóricamente posible, pero altamente improbable debido a la gran cantidad de recursos y costos que esto implicaría. Prácticamente es mejor hacerlo de una buena forma y recibir recompensas que hacerlo de una mala forma y no sabes si lo vas a lograr y puedes perder mucho dinero. En cambio, de una buena forma, validando transacciones, puedes ser recompensado con Bitcoin. Entonces, es imparable Bitcoin y aunque no es invulnerable, su seguridad se basa en una robusta infraestructura de confianza en su red descentralizada. Y eso es todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y estar atento a nuestros próximos videos. Eso es todo de cripto. Muchas gracias.